Bendiciones a todos ustedes, que esta semana pasada ha sido una semana muy edificante en la bendición de la presencia de Dios para todos ustedes y en la comunión unos con otros. Suplicamos que sigamos en oración y que Dios nos conceda el deseo de nuestro corazón a través de esta jornada de estos últimos 2 años y que vayamos adelante, recordándonos unos a otros porque Dios es el que nos ha unido. En esta ocasión yo les pido a ustedes entonces que vengamos todos a la epístola del apóstol Pablo, Primera de Corintios, en la Escritura. Nada mejor que tener la Escritura abierta para que nos hable directamente a nuestro espíritu, a nuestro corazón y nos instruya. En Primera de Corintios capítulo 1, ahora vamos a ver los versículos de 26 al 31. Anteriormente nosotros dimos los versículos del 18 al 25. Leamos por ahora los versículos del 26 al 31 y completando esto de esta manera el capítulo 1 de la primera epístola del apóstol Pablo a los Corintios. La diferencia entre estos escritos y los escritos de los evangelios sinópticos, Mateo, Marcos, Lucas, Juan, más bien Juan vino después, pero los 4 primeros evangelios son que estos son escritos mucho después de la vida de Jesús. Y aquí, en este momento, los escritos que estamos leyendo están tomando lugar en el momento en que se están escribiendo. Una gran diferencia de tiempo. De modo que siendo este el primer evangelio, el evangelio del apóstol Pablo, vamos a ir ahí. Leámoslo juntos en el versículo 26. Pues mirad, hermanos, vuestra vocación, que no sois muchos sabios según la carne, ni muchos poderosos, ni muchos nobles. Recuerden esto, mantengan en su mente, sabios, poderosos, nobles. Son tres grupos que el apóstol Pablo menciona, sino que ahora aquí vienen otros tres. Si lo que no necio del mundo escogió Dios para avergonzar a lo sabio, que él ya había mencionado en el versículo anterior, lo débil del mundo escogió Dios para avergonzar lo fuerte, también que había mencionado, y lo vil del mundo y lo menospreciado escogió Dios, lo que no es, para deshacer lo que es, a fin de que nadie se jacte en su presencia. Mas por él estáis vosotros en Cristo Jesús, el cual nos ha sido hecho por Dios sabiduría, justicia o justificación, santificación y redención, para que, como está escrito, el que se gloríe, gloríese en el Señor. Muy bien, lo que nosotros vamos a escudriñar en esta ocasión, en esta primera epístola de Juan, es el hecho de que son casi 1000 años después, desde que Dios hizo un pacto, o desde que Dios hizo un pacto con Abraham, y que vino a través de los siglos, a través de las generaciones, hasta el día del apóstol Pablo, después de que Dios había dado su aliento es su palabra, lo que Dios habla, lo que Dios revela a Moisés. Pero lo que vamos a ver aquí es que la escritura nos muestra un conflicto a través de los siglos entre Dios y la creación. Dios y la creación. Porque Dios está tratando de traer al ser humano y por lo tanto a toda la creación a una armonía absoluta, completa con el Creador, con sí mismo, con el Creador, para que todo se llegue a desarrollar al absoluto, a la absoluta consumación y realización de lo que debe de ser. Pero como Dios, desde el principio, se entregó a una relación en la cual Dios se hizo vulnerable con el ser humano, porque permitió que el ser humano
siendo a su imagen y semejanza, tuviera la habilidad de hacer decisiones y tomar direcciones opuestas a la voluntad de Dios, inclusive. Y eso es lo que vemos desde el principio, eso es lo que estamos viendo aquí, estos conflictos. Vean ustedes, nosotros lo pusimos anteriormente en el video pasado, que cuando la mujer y el varón, o sea, cuando la humanidad, los seres humanos, estaban siendo infectados, digamos, por la mentalidad, la astucia de voltear las cosas y de mal representarlas de parte de la serpiente, ellos sí sintieron que el árbol era codiciable para alcanzar sabiduría. O sea, el ser humano siempre ha querido alcanzar por sí mismo, siempre tiene la tendencia a ser autosuficiente en cuanto, y esa es la gran, digamos, el gran engaño del tiempo moderno y posmoderno de la autonomía del ser humano. Uno puede ser autónomo cuando en realidad no se creó a sí mismo. Inclusive, nosotros hemos dicho, nadie decidió cuándo nacer, ni dónde nacer, ni decidió quién iba a ser sus padres, ni sus hermanos y hermanas, su familia, su cultura. Ahí nacimos. Ahí es donde Dios nos creó. En esa manera Dios nos formó. Y nacimos inicialmente en relaciones. Y eso es las relaciones de la familia. Después las relaciones de la comunidad, la sociedad en la que vivimos. Las relaciones del país en el que vivimos, las culturas en las que vivimos. En fin, pero esto empieza desde aquí. La idea de que podrían alcanzar la sabiduría y conocer plenamente y realizarse plenamente sin que Dios estuviera envuelto en ese plan, ese era un plan que desde la antigüedad ha sido un plan de fracaso. Porque en ese entonces la autoridad, uh, autonomía y la posibilidad sin Dios no se realiza. Nosotros hemos aprendido esa lección ya, ahora que venimos a confiar en Dios. Pero después, las dos cosas que nacieron, si ustedes se dan cuenta, la primera fue la vergüenza. Génesis capítulo 3, versículo 7, una vez que ellos tomaron la decisión de ir en su propia dirección, se dieron cuenta que estaban desnudos. Entonces cosieron hojas de higuera y se hicieron delantales, la pena, la vergüenza. Siempre uno trata de poner un frente para no ser avergonzado, de representar algo para ser aceptado, para no ser rechazado. Y naturalmente también en grupos, como decimos nosotros en nuestros dichos, ¿a dónde va Vicente? ¿A dónde va la gente? Muchas veces, muchas de las cosas que la gente hace, la hace porque todos lo hacen, porque no quieren ser avergonzados ni, digamos, puestos fuera del grupo, rechazados. Porque la gran necesidad humana es tener la relación, tener relación. Dios es relacional y nosotros somos seres relacionales. Pero nosotros queremos conexión. Obviamente queremos significado. Entonces la vergüenza nace en ese momento, pero luego después, cuando Dios se pasea por el huerto, nace el temor. Como oyeron la voz del Señor Dios que se paseaba por el jardín, la brisa del día, el hombre y la mujer se escondieron de la presencia del Señor Dios entre los árboles. Pero luego vean ustedes esto. Una vez que Dios les llama, los seres humanos le dice, oí tu voz en el jardín y tuve miedo. Ahí nace el miedo por primera vez. De modo que ahora vamos a ir al primer capítulo de Corintios con estas dos realidades, dos hechos en nuestra mente que todos hemos experimentado al nacer. Primeramente, en el conflicto entre el bien y el mal, que ese fue el árbol que ellos tomaron, que todos hemos nacido entre el bien y el mal y vivimos entre el bien y el mal.
y luego la pena, la vergüenza, y luego el temor. De modo, todos esos efectos de la decisión del huerto nos ha tocado vivir a nosotros. Y también, si ustedes recordarán, había un huerto, había un campo. En el capítulo 3, al principio dice, la serpiente venía del campo. No pertenecía al huerto, pero pudo entrar al huerto por X razón, que ahora no entendemos, pero que podríamos nosotros hablar, pero hay mucho que decir. Basta decir que estaba ahí en el huerto por lo pronto y que del huerto, que representa un orden, porque un huerto siempre representa orden, en donde se plantan las cosas, y representa que alguien lo cultiva, alguien lo protege. Y esto es el símbolo, la metáfora para el orden de Dios. Ahí estaba el orden de Dios. Pero cuando la serpiente viene del campo, el campo, si ustedes piensan en eso, es un lugar abierto donde no hay orden, todo crece como puede. Ahí el débil es el que es la víctima, el fuerte es el que es el que ejecuta, el que hace, el que controla. Y eso fue lo que pasó cuando Adán y Eva salieron en el capítulo 4 del huerto. Lo primero que pasa es en la relación horizontal, de ser humano a ser humano, un ser humano ejecuta a otro ser humano, y ha sido la historia de la humanidad, que pueblos han venido a oprimir a otros pueblos. En nuestros días lo estamos viviendo al recordar que a nuestros países, como lo es en México y Latinoamérica, se le llaman tercermundistas. Y hay países primermundistas, o de potencias mundiales. Y entonces siempre ha habido ese conflicto. Y yo le llamo el síndrome de Caín. El hecho aquí está en que tenemos en la primera de Corintios que Pablo les habla y les escribe a estos corintios porque están cayendo el mismo error que inclusive desde el huerto Adán y Eva cayeron. El árbol era codiciable para la sabiduría. Ellos estaban tratando, ahora en Cristo, de promoverse a sí mismos como que tenían un lugar especial y ante Dios tenían mucha sabiduría y Dios los aprobaba de esa manera. Entonces veamos que el pasaje en el versículo 26 nos empieza a decir en este pasaje, que es lo primero que aprendemos, que la comunidad de creyentes a los que Pablo escribe en Corintio no son todos afluentes, poderosos. Y empezamos a entender la clase de comunidad que formaba la iglesia. Algunos pocos entre los creyentes de los corintios eran sabios, algunos eran, o sea, tenían educación y sabiduría, algunos eran poderosos o afluentes en la sociedad, y algunos eran de alta cuna, o decir así, eugenes. Estaban conectados, tenían voz. La mayoría no lo era. Y eso es lo que el versículo 26 nos dice. Entonces, Pablo les escribe para tratar con el asunto principal en la que ellos están cayendo, el error que ellos están cayendo. Esta demografía de la iglesia de Corinto refleja la empinada pirámide social de la cultura en la que esta comunidad es llamada a ser iglesia. No había clase media en el mundo grecorromano. En la cima de la pirámide había unas pocas personas que tenían toda la riqueza y todo el poder, toda la voz, toda la influencia. Eso lo hemos experimentado en ocasiones en nuestros países. Y por lo tanto, estas personas en el tiempo de Pablo eran automáticamente personas de poder, de influencia social, estatus. Estatus es persona de poder, persona de prestigio social. Erasto lo menciona en Romanos capítulo 16, versículo 23, al despedirse Pablo en su carta a los romanos, menciona a Erasto y a Gayo, y posiblemente Erasto, siendo el tesorero de la ciudad de Corinto,
era una de las personas afluentes que eran miembros de la iglesia de Corinto. Gayo era un anfitrión en la iglesia de Corinto, por lo tanto, era también una persona afluente, una persona de estatus, y estaban sin duda entre las personas que Pablo menciona como las personas que tienen influencia y estatus en cierta manera. Sin embargo, la mayoría de las personas en este mundo y también en la iglesia de Corinto eran muy pobres y por lo tanto carecían de estatus social. Y no tenían ni voz ni voto, eran invisibles. Solo producían para el sostén económico y social de la población ciudadana romana. Los favorecidos, en este país de Estados Unidos, una pequeña ilustración de eso, aunque en una manera muy diferente, no queremos caer en un anacronismo. Pero aquí las personas indocumentadas, las personas que vienen de nuestros países, algunas de ellas establecen un pequeño negocio, pero siempre todo es hecho por abajo de la mesa. Todas las transacciones y los sueldos y las ganancias, los pagos, o sea, todo eso es invisible a la sociedad. Ellos son invisibles, ellos no tienen voz ni voto. Por tiempo se ha discutido sobre la migración y cuándo se va a nacionalizar o a darles un estatus de residente a aquellos criaturas que vinieron aquí cuando eran unos infantes, unos bebés. En modo que esta sería parecida a una situación. En la iglesia de Corintio había muchas personas que eran pobres, que eran invisibles, que eran marginados, pero ahora venían a ser parte. No, esto es algo que no tenemos tiempo para entrar a discernir, pero es algo maravillosamente impactante. En aquel tiempo no tenemos ni idea cómo podría haber sido experimentado en la propia persona de uno, de nunca haber tenido esa posibilidad, siempre haber sido pobre. Una persona que nacía pobre, moría pobre. La persona que nacía con influencia tenía que de afluencia económica, influencia, voz política, en fin, tenía que tener mucha astucia para permanecer en ese círculo, porque si perdía todo, bajaba hasta el lugar donde estaban los pobres, y una vez ahí era muy difícil poder escalar, o simplemente no había ni posibilidades de llegar de nuevo a ser de aquellas personas. Las personas que estaban en el poder tenían que tener astucia, manipulación, conexión a esa élite que era muy reducida, unos pocos. La gran mayoría eran pobres. Después de reconocer abiertamente la disparidad social presente entre los corintios creyentes, a la que Pablo escribe, él, en una estructura retórica finamente elaborada, afirma el esquema contrario de la gracia de Dios y les presenta que la gracia de Dios es muy contrario a lo que ellos querían hacer ahí. O sea, esto viene a ser una misma experiencia del huerto. Dios crea un orden, pone al ser humano, la serpiente entra y trata de desviar los propósitos de Dios. El ser humano tiene la opción de escoger, ir por un curso o ir por otro, y Dios se lo dice desde el principio: el día que hagas esto morirás. De modo que en la iglesia de Corintios se está estableciendo nuevamente el orden de Dios, y de nuevo entra la ideología. En una metáfora de la serpiente entran los pensamientos que son contrarios al orden que Dios quiere establecer entre esta comunidad de creyentes. La comparación que hace Pablo les presenta una ecuación, y esto es lo que desarrolla en los versículos 27 y 28. Nosotros los leímos. En los versículos 27 y 28, el apóstol Pablo les presenta una estructura pequeña y haciendo una triada. Una triada es una mención de 3 veces algo
Dios escogió. Y vean ustedes, a lo opuesto de eso son dos polos, para avergonzar y destruir. Eso es lo que hace Dios cuando no es la estructura de Dios, y esto solamente es dañino y destructor para la sanidad y la restauración de la creación. Por lo tanto, Dios dice, escogió lo necio para avergonzar lo sabio. Escogió lo débil para avergonzar lo fuerte. Escogió lo vil para deshacer lo que es. Y por lo tanto, ¿cuál es el propósito final de todo esto? El propósito final es traer al ser humano a la posición correcta en relación con Dios. ¿Y a fin de qué? Nadie se jacte ante Dios. No hay razón por la cual uno pueda decir, yo lo logré, Dios no estuvo envuelto en esto, cuando en realidad Dios es el autor de todo lo que existe. Y por lo tanto, en esta ecuación, los propósitos de Dios, nos presenta Pablo, van en contra de las estructuras y valores de la cultura. Muy por lo regular, las acciones de Dios en Cristo, de acuerdo a Pablo, ya han anulado el status quo del mundo. En el versículo 20 del primer capítulo, ustedes dirán, ¿dónde está el sabio? ¿Dónde está el escriba? ¿Dónde está el disputador del siglo? Y Pablo dice, no ha enloquecido Dios la sabiduría del mundo. Él tuvo esa misma experiencia. Él persiguió la iglesia, porque no podía él concebir que en verdad Dios puso de cabeza toda la estructura del mundo al revelarse a través de un Mesías humillado en un madero. Y esto es, en realidad, el fundamento, la esencia de la predicación del apóstol Pablo. Y aquí nos presenta esta estructura y nos dice, para que toda carne, nadie, pasa sarx del griego, nadie se gloríe delante de Dios. Versículo 29, ¿verdad? Nadie se jacte en su presencia. Como también toda la creación, y esto es la realidad y el fundamento. Vean ustedes, en este caso, después, más adelante, Corintios capítulo 8, capítulo 10, versículos 6 y 26. Pablo lo vuelve a citar. Para nosotros no hay más que un solo Dios, el Padre de quien todo procede y para el cual vivimos. Y no hay más que un solo Señor, es decir, Jesucristo, porque todo existe y por medio de cual vivimos. O sea, lo que quiera que querramos buscar, cualquier cosa que querramos buscar, ya es concedida por Dios, porque de Él, Dios es la fuente de todo lo que existe. Y en resumen, en el versículo 26, porque del Señor es la tierra y todo cuanto hay en ella. De modo que, qué mejor que venir en una comunión íntima, profunda, espiritual con el Creador de todo lo que existe y de lo que nosotros experimentamos, el contexto, el mundo, el ambiente en el que nos desarrollamos, y buscar del Creador de todo eso su dirección. Y esto es en esencia lo que Pablo está tratando de traer a la iglesia de los Corintios. La jactancia, entonces, el jactarse ante Dios es como decir, el que se levante el orgullo del ser humano. Es por eso que Dios dijo, no habrá levadura en el pan cuando ellos salieron de Egipto. Jesús dijo, yo soy el pan que descendió del cielo, en el Evangelio de Juan. Por lo tanto, la jactancia, el orgullo, la altivez, es un problema de proporciones considerables en esta carta de Primera de Corintios. Aquí surge por primera vez, pero Pablo ya ha reconocido las bases para el surgimiento de la jactancia cuando asocia sabiduría y poder, ¿se dan cuenta? En el versículo 24 del capítulo 1. Y ahí nos dice Pablo, porque lo insensato de Dios, más para los llamados, así judíos como griegos, Cristo, poder de Dios y sabiduría de Dios.
Y entonces ellos pensaban que en obtener sabiduría, de acuerdo a la definición del mundo, les iba a dar el halago, la atención y la admiración de los demás, que resultaría en elevarse uno, el promoverse uno. Pero Pablo ya lo reconoció aquí y ahí les dice con afirmante convicción de que cualquier preocupación por la sabiduría en Corintio es un asunto que es un disfraz más bien como lo sucedió en el huerto cuando ellos tomaron el fruto en el capítulo 3 y luego cosieron delantales. Ustedes recordarán, fueron delantales, no fueron túnicas. Dios les puso túnicas después, pero estos fueron delantales. Y el delantal solamente es un frente, porque se voltean y están tan desnudos como siempre. Entonces, el asunto aquí está en que en los versículos de ese primer capítulo, Pablo está tratando con una situación que está escondida detrás de esta apariencia. Y eso es el halago de uno mismo, el jactarse uno mismo, el promoverse uno mismo. Un aferramiento por el poder y su influencia. Estos son cosas inseparables del status quo. Disfraz de la arrogancia, de la actitud de ser reconocido, reconocida. Y esto es el asunto principal, o sea, el ego. Los versículos 29 y 31 muestran que la principal preocupación de Pablo es exponer las bases de la jactancia egoísta. Vean ustedes 29 y 31. El 29 nos dice es exactamente lo que hemos dicho, a fin de que nadie se jacte en su presencia. 31, como termina el capítulo, para que como está escrito, el que se gloríe, gloríese en el Señor. En otras palabras, estamos en la posición correcta en relación con el Creador. ¿Cómo pueden jactarse ellos cuando es Dios quien los ha escogido? Y ahí lo dicen en los versículos 26 y 27. Escogido, escogido, escogido. 27 y 28, perdón. Cuando la mayoría de ellos no tenían prestigio mundano. Ellos no los tenían antes, la mayoría son pobres, pero ahora están haciendo lo que los líderes, los principales miembros de esa comunidad cristiana se están promoviendo a sí mismos por esa razón, como ellos tienen la posición. Pero aquí, cuando su sabiduría, y ven ustedes lo que dice el versículo 30, mas por él estáis vosotros en Cristo Jesús, les recuerda, Dios es quien los ha traído a ustedes a este lugar. Pero no solamente eso, el cual nos ha sido hecho por Dios sabiduría, que es lo que ellos están buscando para la promoción de sí mismo, el halago y la aprobación de todos. Pero Pablo introduce ahí la sabiduría, pero luego agrega justicia, justificación, santificación y redención. Que lo que Pablo está haciendo es traerlos a la realidad de su condición. Cuando Pablo dice sabiduría, justificación, santificación y redención, entonces todo esto viene de Dios. Y en realidad los creyentes tienen esta sabiduría, justicia, santidad y redención solo porque están en Cristo Jesús, a quien Dios ha hecho todas estas cosas para el que cree. En otras palabras, están empezando a ver fuera del orden de Dios, motivados por sus propios pensamientos e inclinaciones humanas, por el hecho de que Dios les ha favorecido y les ha bendecido de esta manera. Los corintios anhelan la sabiduría. Pablo ofrece verdadera sabiduría. Sabiduría en Cristo, como lo dice el versículo 24. Mas para los llamados, así judíos como griegos, Cristo, poder de Dios y sabiduría de Dios. Por lo tanto, al identificar a Cristo con la sabiduría, Pablo trata de convertir los intereses de la sabiduría en los corintios en la realidad de lo que él desea tratar con ellos, que es su salvación, su redención, que ellos tienen en Cristo.
La fuente de la salvación no es lo que uno conoce o la sabiduría, en este caso, que uno tiene. El estatus elevado que uno espera alcanzar, por ejemplo, el status quo, al tener sabiduría, como una especie de posesión. Pablo ve el asunto casi completamente al revés. No es lo que uno posee, en este caso sabiduría, que ellos estaban tratando de obtener, sino quién ha redimido. Eso es lo importante. ¿Quién se ha convertido en su Señor? Y esa es la cuestión. En ese sentido, Cristo se ha convertido en nuestra sabiduría. Y es lo que Pablo les está diciendo a ellos. Si verdaderamente quieren encontrar esa sabiduría, vengan a Cristo. Pongan toda su confianza y su vida, depositen todo en Cristo y entonces van a encontrar sabiduría. En un esfuerzo por distinguirlo de cualquier sabiduría mundana, Pablo refina la declaración invocando una serie de términos que son muy básicos para Pablo y que Pablo usa más comúnmente en la predicación del Evangelio que él predica: justicia, santidad, redención. El enfoque de Dios es siempre buscar primero una relación de armonía absoluta, completa, en el que descansa en Dios, que descansa en el Creador, de donde viene todo. Esas fueron las palabras de Jesús. Si ustedes recordarán, en Mateo, capítulo 6, versículo 33. Más bien busquen primeramente el reino de Dios y su justicia, y todas estas cosas les serán añadidas. Para ser claro, y su justicia, lo que emana del Creador. Si ellos querían sabiduría, pues que emane de Dios, que emane del Creador, porque es justicia. Y nos enseñan nosotros a tener una relación justa, correcta. Justicia es correcto, es íntegro. Justicia es una posición correcta en relación con Dios y, por lo tanto, en relación con nuestro ser humano, con toda la creación, con todo lo que nos rodea. La sabiduría puede haber sido una de las favoritas de algunos de los corintios o de los que estaban causando problemas y divisiones en la iglesia de los corintios. Pero Pablo coloca junto a ella, sin necesidad de explicar, las otras tres: justicia, santidad y redención. Porque para Pablo, el cristiano deberá afirmar que sus alardes, fíjense bien, no es jactancia, porque acá en el versículo 29, nadie se jacte en su presencia. Jactancia viene de orgullo, viene de promover con cierta autonomía y egocentrismo a sí mismo. Uno se jacta de uno mismo. Pero en cuanto a Dios, uno hace alarde. Uno hace alarde de lo que Dios es, de lo que Dios ha hecho. De modo que los cristianos deberán afirmar que sus alardes son siempre solo derivados de su condición en Cristo. Pueden hacerlo solo porque Dios los ha reclamado en Cristo y en Cristo les ha dado todas las cosas. Y eso es la otra: justicia, santidad y redención. Por lo tanto, Dios los ha reclamado, Dios los ha apartado, en fin, para una relación justa, correcta y realizante. Y entonces los cristianos deberán ser siempre dispuestos a hacer alarde que da honor a Dios, no a sí mismo. Porque en Cristo les ha dado todas las cosas, absolutamente. Un tema que Pablo anunciará más adelante. Vean ustedes el capítulo 3, si ustedes tienen ahí, versículo 21 al 23. Así que ninguno se gloríe en los hombres o en los seres humanos. No se gloríen ustedes en lo que el ser humano produce, en lo que la sociedad promueve. Y, por ejemplo, en las modas, las costumbres, lo que hoy se está promoviendo, la mentalidad y las actitudes y lo que todos están haciendo para ser
aprobados para ser aceptados, para pertenecer al grupo. Dice, no se gloríen en esas cosas. Dice, el cristiano, dice, tiene que entender, versículo 21 del capítulo 3 de 1 Corintios, que todo es ya vuestro, que uno tiene todo en Cristo Jesús. Porque así lo dijo en Lucas, vuestro Padre se ha placido en darles todo el reino de Dios. Y luego el versículo 22, sea Pablo, sea Apolo, sea Cefas, sea el mundo, sea la vida, sea la muerte, sea lo presente, sea lo porvenir, todo es vuestro. Sean ustedes, fíjense bien, pónganse a pensar aquí, todo es vuestro. Sea el mundo, todo es vuestro. Sea la vida que tenemos, es vuestra en Cristo. Porque Cristo ahora lo vive a través de uno. Sea la muerte, sea lo presente, sea lo porvenir, sea lo futuro. ¿Algunos de ustedes están preocupados por el día de mañana? ¿Están preocupados y afanados por cualquier cosa que ha de venir? ¿O que es el presente, sea lo venir? Ahí está, sea lo presente, sea lo porvenir. Todo es vuestro en Cristo. Tenemos que estar centrados en una relación correcta, justa, santa y redimida ante Dios en Cristo Jesús. Y vosotros de Cristo y Cristo de Dios. Todo emana del Creador. Y esto es lo que Pablo les está diciendo a los corintios en esta porción. Entonces, como está escrito, la única jactancia permitida es el alarde en el Señor. Es el alarde en Dios. Y esto desde la antigüedad se ha dicho. Vean ustedes, ahí lo tenemos entonces Pablo va a la escritura del Antiguo Testamento, la escritura hebrea, judía, y ahí Jeremías, el profeta, lo declara, si alguien ha de gloriarse, que se gloríe de conocerme, dice el Señor, de comprender que yo soy el Señor, que actúa en la tierra, fíjense bien, con amor, con derecho y con justicia. Cuando uno actúa correctamente en relación al Creador, nada es abusado, nada es explotado, nada es engañado, nada es destruido, sino al contrario, con amor. Todo es edificado, todo es bendecido con derecho, que eso es justicia, que eso es lo correcto, con integridad, en otras palabras, y justicia. Pues lo que a mí me agrada, dice el Señor, estando en una relación justa con Dios. Y eso es lo que Pablo está trayendo a los corintios al lugar de una relación correcta con Dios. De modo que para Pablo ve la confirmación de que jactarse en el Señor es apropiado. Es como nosotros hacemos muy acostumbradamente cuando damos testimonio. Mire, Dios me bendijo de esta manera. A Dios sea la honra y la gloria. Y eso está correcto, porque eso es justo. Ahí no hay egoísmo. Ahí no huele a carne, como decimos nosotros. Ahí, en otras palabras, es un olor fragante a Dios. Ese alarde es un olor fragante. Donde ahí entonces lo cita en el capítulo 2, versículo 17. Lo vuelve a decir. Más bien, si alguno ha de gloriarse, que se gloríe en el Señor. Y esa es la segunda epístola. Y aquí lo promueve, lo enfatiza el apóstol Pablo. Por lo tanto, presumir de sí mismo, enfocarse en uno mismo, es perder la noción de que es Dios, cuya obra ha hecho de ustedes lo que pueden ser y de cualquiera de nosotros. Si no tenemos nuestra vida, si no tenemos nuestro medio ambiente, si no tenemos nuestras relaciones, si no tenemos, no hay por qué jactarse, por qué inflamarse en su ego, si en realidad estamos conectados con todo lo que existe y somos parte de ello. Pero todo eso deriva de Dios, todo eso viene de Dios. La exhortación de Pablo está diseñada para recordarle a los corintios como a nosotros mismos, de la misma manera, en quienes Dios ha hecho tanto, dónde estamos y cuál es nuestro destino,
tanto el nuestro como el de ellos. Los cristianos, muy por lo regular, siempre están en riesgo. Acuérdense lo que Jesús dijo: en el mundo tendréis tribulación, mas confiad, yo he vencido al mundo. El cristiano tiene riesgos a veces cuando todo va bien, cuando todo sale bien, cuando hay bendición, porque tenemos el riesgo que podemos obtener una imagen altiva e independiente de cómo llegamos a ese lugar, o cómo llegamos a tan buenos tiempos en los que vivimos. Confundimos nuestras bienaventuranzas con nuestro propio esfuerzo. Y disminuimos y casi eliminamos la mano de Dios en él o a través del proceso de abundancia y de bien. Cuando hay esto, hay que dar gracias a Dios. Perdemos la perspectiva. Siempre hay que vivir, dice la Escritura, en Primera de Corintios, en Primera de Tesalonicenses, capítulo 5, versículo 16 en adelante. Da gracias en todo. Da gracias en todo. Porque la vida en sí opera para el beneficio de todo. De modo que esta es una realidad. La otra realidad en esta versión, en estos versículos, es que, si ustedes se dan cuenta, uh, a las personas que él menciona aquí, en el versículo 26, la mayoría son pobres, desechados, no tienen voz. ¿Okay? Son personas que son los marginados. Y la realidad de todo esto está en que los evangelios es muy paralelo a este cuadro. Describen las 4 evangelios que tenemos en la Escritura, nos muestran a Jesús teniendo comunión con todo este tipo de gente: leprosos, recaudadores de impuestos, inclusive gente que ellos rechazaban totalmente en aquel los forasteros, los extraños, los que están fuera de la aprobación del pueblo, los marginados. Y es irónico que mientras que Jesús dio la bienvenida a tales personas, la iglesia de nuestros días, como inclusive ahora estamos viendo aquí, se muestra que se mezcla entre los corintios, que eran como esta gente pobre, pero ahora se estaban creyendo algo ellos mismos. Pero parece que la comunidad de Corintios estaba poblada predominantemente por personas de baja posición social y económica. Y en muchos sentidos, cuando estoy, digamos, pensando yo en esta porción de la Escritura en cuanto a lo que Pablo describe, es irónico que mientras que Jesús dio la aventuranza a tales personas, y la iglesia de Corintios nos muestra ese tipo de personas que de repente se les olvidó quién eran, parece haber estado poblada por esta gente. En nuestros días, en la iglesia, en los tiempos postmodernos, para mí sería curioso pensar cómo responderían a los adoradores de muchas de nuestras iglesias hoy en día si una persona descrita como este tipo de persona llega a pararse en la puerta de la iglesia en el momento de la adoración. La nota de Pablo sobre no conocer a Dios por medio de la sabiduría en el versículo 21 es el hecho de que por el esfuerzo humano, en lo que piensa el ser humano que es sabiduría, es deficiente llegar verdaderamente, elevarse a las esferas de la divinidad, a las esferas del Creador. Tiene que ser traído por el mismo Creador a ese lugar. Pero esto que escribe Pablo en 1 Corintios capítulo 1
plantea un tema importante que ha reverberado, ha permanecido a lo largo de la historia y de los siglos de la historia de la Iglesia. Siempre ha existido la tentación, en este caso, porque el engaño viene por diferentes métodos y por diferentes avenidas y muchas veces muy sutilmente. Siempre ha existido la tentación de transformar el cristianismo de una cuestión de relación adecuada con Dios, como Pablo lo describe en su expresión por fe, fidelidad, y reemplazarlo con una cuestión de sostener las ideas u opiniones correctas, a abrazar ciertas proposiciones doctrinales para pertenecer. Algunas iglesias inclusive enfatizan que la verdadera prueba de pertenecer a ellas está en nuestro acuerdo de ciertas afirmaciones doctrinales, en tener las ideas, creencias correctas. Pero Pablo no está familiarizado con estos intereses. En esta carta, lo único que Pablo desea es que ellos despierten, como lo dice después en Efesios, despiértate tú que duermes y te alumbrará Cristo. En fin. Lo que Pablo está interesado es que lleguen a realizar quiénes son ellos en Cristo Jesús. Y se nos olvida. A veces nos distraemos. El corazón del Evangelio de Pablo es el escándalo de la cruz. Y es la palabra, cuando dice locura, cuando dice escándalo de la cruz, por la locura de la cruz, la palabra es escándalo. Cuando usamos con tanta frecuencia este símbolo, la cruz, como un objeto de arte o como un objeto de adorno con nuestra cadenita en nuestros cuellos, esto nos llega a entumir y puede llegar a costarnos pensar que en realidad en su principio era verdaderamente un escándalo de método de pena capital, cuyas equivalentes modernos podrían ser la silla eléctrica o la cámara de gas. Y esto es una manera cruda de ver en realidad el Evangelio de la Cruz de Pablo. En el centro de los santuarios de nuestra adoración se encuentra una cruz. No se encuentra otro símbolo. Se encuentra la cruz, que es central para la fe cristiana. Pero si nosotros somos desviados y nos aferramos a los valores del mundo, que muchas veces pueden tomar lugar y suceder sutilmente, entonces, al acostumbrarnos, al envolvernos a las costumbres y a los hábitos y a las cosas que se acostumbran en nuestra sociedad, podemos llegar a tener la misma experiencia que los judíos en tiempos de Jesús tuvieron, tropezaron en la cruz. Y la cruz podría llegar a ser tropiezo. De modo que tenemos que pensar, tenemos que reflexionar, tenemos que centrarnos de nuevo en lo que es Dios en Cristo Jesús, que es el tema de nuestra vida ahora. Vamos a seguir adelante escudriñando esto. Vamos a nosotros a pensar, como antes lo habíamos dicho. Aquí está capítulo 2, 16. ¿Quiénes han conocido la mente del Señor para que pueda instruirlo? Pero fíjense bien, en la posición correcta, en la profesión justa, tenemos la mente de Cristo. Eso es lo que Pablo les dice a los corintios en el capítulo 1 de Primera de Corintios, si ustedes recordarán. Capítulo 1, versículo 10, donde les dice: os ruego, hermanos, por el nombre de nuestro Señor Jesucristo, que habléis todos una misma cosa, y que no haya entre vosotros divisiones, sino que estéis perfectamente unidos en la misma mente y en un mismo parecer. Y esto va en nuestras relaciones para la familia, para nuestras comunidades, para la iglesia. ¿Qué es lo que divide a la gente?
sino los mismos pensamientos y costumbres muy humanas que no emanan de Dios. De modo que tengamos eso en mente, porque de otra manera, entonces llegamos a tropezar. Que Dios nos bendiga, que Dios nos mantenga en un lugar de descanso y de realización en Cristo Jesús. Les pido ahora entonces a todos ustedes que vengamos a al momento de la reflexión, al momento de nuestra meditación, y vengamos juntos a tener nuestra oración. Al venir a la oración, es bueno siempre cuando venimos a la oración tomar un profundo, hondo respiro, centrarnos y reflexionar los beneficios que hemos recibido en Cristo Jesús, por el hecho de que hemos venido a descansar y a depositarlo todo en Cristo. Venimos a la fuente de todo lo que existe, que Dios ha abierto su corazón a todos nosotros. Pensemos, reflexionemos en esto y oremos. Bendito Dios, tú eres por quien existimos, por quien vivimos. Tú eres el que sostiene nuestra vida, el que nos ha creado. De ti emana todo. Como el Salmo nos dice, que nunca jamás, oh Dios, olvidemos todas tus bendiciones y beneficios. Pero como tu palabra nos exhorta, aún hay más que tú deseas compartir con nosotros. Revelarnos para el provecho y realización plena de lo que somos y lo que de acuerdo a tu propósito deberemos ser. Tú que has estado a nuestro lado, oh Dios, desde que éramos un embrión en el vientre de nuestra madre, como el Salmo 139 nos lo dice. Bendito Dios, restaura, enseña, guíanos a tu corazón, de donde vino Cristo Jesús, donde vino, oh Dios, el camino a todos nosotros. Ayúdanos, oh Dios, a mantenernos en él. Que tu sabiduría y tu sanidad fluya a través de cada uno de nosotros y que sature el medio ambiente en el que vivimos para sanidad de toda persona, para sanidad de todo nuestro mundo, para que tú recibas la honra y la gloria. Enséñanos, oh Dios, a honrarte en espíritu y en verdad, porque así lo pedimos, así lo buscamos, así lo deseamos. Sana nuestras relaciones, sana nuestros seres amados que están en situaciones difíciles, y aquellos que están en hospitales y aquellos que los cuidan. Gracias, Señor, por todo, en Cristo Jesús. Que Dios les bendiga a ustedes, que tengan una semana maravillosa, llena de gozo y alegría, sanidad, restauración, y que sus vidas hablen mucho del alarde en Cristo Jesús, que sus vidas proclamen siempre que Dios es
Y estaremos nuevamente ahora para entrar más aún adentro de este capítulo 1 de Primera de Corintios. Que Dios les bendiga.